Septiembre es el mes donde celebra Apple su evento anual. Y aquí en Gran Canaria, entre 20% y 25% de los móviles vendidos son iPhone. El título del vídeo: no compres el nuevo iPhone. Un título extraño, ¿verdad? Un tema aún más raro, porque quiero comprar un MacBook en el futuro para crear el mejor contenido posible y también para mi trabajo. Sin embargo, en este vídeo te digo, no compres el nuevo iPhone. ¿Por qué? Esto es lo que descubrimos en este vídeo. Si Dios quiere, vamos. El iPhone 16 ya se acabó y ahora casi va a salir el iPhone 17. Y muchos de ustedes se motivaron para comprarlo, ¿verdad? Pero déjame contarte una cosa. En 2023, una pareja de India compraron el nuevo móvil de iPhone 14. Te preguntas, ¿cómo han sacado su precio? Pues vendiendo a su hija de 8 meses para comprar un móvil para grabar un reel en Instagram, porque ¿quién va a negar que la cámara de iPhone es mejor? ¿Y quieres más? En 2016 una pareja de China vendió a su hija de 18 días. Sí, ¿verdad? 18 días por $3.530 para comprar un iPhone supuestamente, ¿no? Pero espera, en 2012 un joven de 17 años de China vendió su riñón a cambio de $3.723 para comprar el iPhone 4 y el iPad 2. Esto no es broma, esto es la realidad, eso es verdad. Entonces la pregunta más importante: ¿por qué la gente hace todo esto por comprar un iPhone? 1. El valor simbólico de iPhone. Si te pregunto cuánto cuesta una onza de oro, bueno, entre 3.232, 3.300 por ahí, pero muchos y la mayoría de la gente saben literalmente cuánto cuesta un iPhone. Se le pregunta por un iPhone, por MacBook, por cualquier cosa de Apple, sabe literalmente cuánto cuesta. 2. Efectos de estatus social. En las redes sociales, el iPhone se asocia al éxito. En 2014, un hombre en Arabia Saudí pidió un iPhone 6 como dote para casarse con una mujer. Imagínate dónde llegó la gente. 3. El marketing de Apple. Steve Jobs no era un genio de marketing, sino un genio del marketing emocional. Apple no vende productos, sino te vende experiencia de vida. Entonces, ¿por qué no debes comprar el nuevo iPhone de Apple? Pues pregúntate a ti mismo a ver si sabes la respuesta. Mira, tú eres uno de los dos. Uno que puede actualizar su móvil cada año compra el nuevo iPhone, o eres la persona que piensa y valora antes de comprar un nuevo móvil. Si eres del primer tipo, no tienes problema con el precio de iPhone, perdóname, pero tú eres el producto y las empresas te están usando y manipulando para que compres cada vez más iPhone y cada vez cambies de tu móvil. No es necesario. El iPhone puede durar en media entre 5 hasta 7 años. No necesitas cambiar tu móvil cada año. A no ser que se te rompió la pantalla o lo que sea, ahí donde vas a pensar y valorar si mejor cambiar la pantalla o comprar uno nuevo. Y si eres la segunda persona que piensa y valora antes de comprar, también eres uno de estos dos. El primero tiene su precio completo para comprarlo ahora mismo, pero piensa bien antes de comprarlo. Y el segundo no tiene el precio de pagar, pero va a pensar cómo lo va a sacar, aunque sea pagarlo a plazo en 48 meses, 12 meses, en 3 años. Y ese último te afecta en los gastos al resto de tu vida. Si eres uno de estos dos, entonces este vídeo es para ti. Primero veamos el panorama general. La mayoría de las compras son decisiones emocionales, no racionales. El amor, el deseo impulsan muchas compras de nuestra vida. No es la necesidad real. Nadie niega que Apple es una de las compañías más exitosas de la historia.
Gran parte de su éxito se debe a su capacidad de construir una marca frente con lo que la gente quiere identificarse. Yo no sé hasta ahora por qué no comí esta manzana. Ahora os explico por qué Apple estudia todo sobre sus productos, iPhone, iPad, MacBook, todo. Y como en las películas nunca vas a ver el personaje malo usando Apple y todos sus productos, lo que le hizo llegar a donde está ahora mismo. Para entender bien la historia de Apple, tenemos que volver a Steve Jobs. La gente cree que es un genio de tecnología, pero en la realidad es un genio del marketing emocional. Steve Jobs sabía hablar, la gente viene de todo el mundo para ver el nuevo iPhone, el nuevo empresa de Apple, el nuevo iPad, MacBook, de todo. En 2023, la palabra más usada en los eventos de Apple es you, tú, que significa tú en español, you. Y todos esos eventos generan visitas, views. Siempre asocian el iPhone con una persona buena. El que tiene iPhone es como si hubiera un club especial para los usuarios de Apple, con su propia forma de comunicarse. iMessage, iDrop, FaceTime, es literalmente igual, solo le cambian el nombre y ya. Y incluso hay aplicaciones exclusivas solo para Apple. No sé si te fijaste mucho o no, algo parecido pasa con las pantallas de Apple inclinadas al 67 grados en todas las tiendas de Apple. En el año 2015, Apple había dado la orden a todas sus tiendas para cambiar la inclinación de todos sus monitores de 70 a 76 grados. Aunque mucha gente dice que solo es una cuestión estratégica, pero muchos profesionales afirman que esto es una psicología más allá para que nosotros compremos más y más. Que tengan esas inclinaciones, eso significa que la mayoría de los visitantes van a tener que ajustar la pantalla para poder verlo correctamente. Apple lo que quiere es que toques sus productos, porque según la economía conductual y el efecto dotación, cuando sientes que tienes algo, tiendes a valorarlo más. Hay numerosos estudios que demuestran que al tocar un producto aumenta las intenciones de comprar y la confianza en su evaluación. Por eso nadie va a molestarte mientras vas de iPhone a iPhone, de MacBook a MacBook, de iPad a iPad, poniendo tu canal preferida lecciones online. Todo eso hace que el usuario de Apple se siente especial, exclusivo, de otro club, una persona especial, y algunos ahorran el sueldo de un año entero para comprar solo el nuevo iPhone que va a salir. Quien se endeuda para comprar un iPhone siempre te recordará que es un usuario de Apple. Es exclusivo de Apple. Apple, tengo iPhone, tengo Apple. Y tratará de convencerte de que el iPhone, su dispositivo, es el mejor dispositivo del mundo. No, del mundo no, del universo. Y tú que tienes Apple, que tienes Android, nada, no vales nada, no, nada. Si no compras el iPhone como yo, entonces tú no eres exclusivo ni nada. Pero espera, ¿sabías que el iPhone solo cuesta $580 para producirlo? Y Apple lo vende por 1.200, 1.300. Él le saca partido de una ganancia más de 750 euros, $720. Y esto es solo el iPhone, sin contar el iPad, el MacBook, todos los productos que tiene Apple y los servicios de Apple. Yo creo que en el futuro Apple va a ser una empresa de los servicios, porque cada vez los servicios de Apple suben más y más. iCloud, las canciones que tiene, todo cada vez más ganan más en los servicios de Apple, de la manzana. Y fun fact, ¿sabías que sin Samsung, Apple no es nada? Samsung vende a Apple los displays,
Las pantallas de iPhone son de Samsung. Imagínate si mañana Samsung dice, no, yo no te voy a vender más pantallas. iPhone, ¿de dónde va a sacar la pantalla para ponerla en su móvil? Así que las dos empresas odian entre los dos, pero necesitan trabajar entre los dos. Y por cierto, Samsung vendió millones de pantallas a Apple y ganó millones de dólares mejor que vender el Samsung S8 que salió hace un montón de años, en 2018 o 2017 por ahí. Todo eso beneficia a Apple porque puede fijar precios exorbitantes y a veces escandalosos, hasta vender un paño pequeño que no cuesta ni 50 céntimos, ellos lo venden por 19 dólares o 25 euros. Mira este AirPod Max de 579 euros o 549 dólares. Y esto es mío, que lo compré por 30 euros y lleva conmigo más de 2 años y sigue funcionando sin ningún problema. Todo esto lo hacen intencionalmente para hacerte sentir que eres exclusivo, eres del club de Apple, de la manzana. Este fenómeno no es nuevo. En el pasado, el color púrpura era exclusivo a los reyes por su costo. Incluso hay una app que se llama I Am Rich por 999 dólares. Este app solo tiene una función. Cuando lo compras, te sale I am rich, soy rico. Y hay 9 o 10 personas que han comprado esta aplicación. Solo para decir a la gente que está alrededor que soy rico, I am rich. Parte del precio y del marketing de iPhone se basa en esta idea. Nadie va a decir que el iPhone es barato. ¿Entiendes ahora por qué no compraré el nuevo iPhone? ¿Y por qué no deberías comprar el nuevo iPhone? Personalmente tengo Samsung A12, lo estoy usando como un monitor para ver lo que está grabando en este vídeo, y tengo el Samsung M13 aquí grabando. Y no necesito comprar un iPhone para demostrar a la gente que soy rico. Con este móvil me va para 5 años o 4 años, a no ser que se le rompe la pantalla o que se deja de funcionar. Esa es otra cosa. Compraré otro por 140, 150 como máximo para 4 años o 5 años. Lo más importante al invertir en un dispositivo, especialmente iPhone o de la marca Apple, es planear usarlo al menos 5 años o 6 o 7 años. Y recuerda conmigo esta frase muy bien. El objetivo de cualquier anuncio es hacerte sentir que tu vida sin este producto está incompleta. Y no podemos negar que Apple es experta en esto. Tras que termina el evento, te sientes que quieres comprar ese producto. Te aconsejo cuando termina el evento, apaga tu móvil y duerme hasta el siguiente día. Cuando ya pasan 24 horas, valora si de verdad necesitas comprar ese móvil ahora mismo o no hace falta. Piensa con claridad fuera del efecto del marketing y recuerda que la mayoría de las compras son impulsivas, emocionales, no son racionales. Y finalmente llegamos al quote de este vídeo. El quote de este vídeo es: A smart buyer uses logic to justify purchase, not emotional to purchase themselves. A smart buyer uses logic to justify purchase, not emotional to purchase themselves. Te dice que el comprador inteligente usa la razón, no la emoción. Hay una gran diferencia entre la necesidad y el deseo. ¿Realmente necesitas ese producto o lo quieres porque el anuncio te hizo creer que te hará feliz? Escríbeme abajo en los comentarios qué tipo de móvil usas y te dejo este vídeo por aquí para que aprendas cómo funciona la economía conductual. Nos vemos en el próximo vídeo si Dios quiere. We finish behind the scenes. Thank you so much for your time.